A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Bienvenidos a este programa en el que cada semana abordamos diferentes temáticas que buscan el proporcionarles herramientas para que su salud, tanto física como mental, emocional y psicológica, confluyan de una manera que les permita a ustedes desenvolverse adecuadamente en esta situación y en esta nueva realidad a la que estamos enfrentados. Dentro de estos aspectos, muchos padres estamos viviendo la experiencia de tener a nuestros hijos en casa, realizando sus estudios de esta manera online. Tanto la parte del aprendizaje como tal es muy importante, pero también es importantísima el aspecto nutricional, el aspecto el ámbito físico de cómo nuestros niños se van nutriendo para irse desarrollando adecuadamente. Pensemos que todos sus hábitos han cambiado, pasan muchas más horas frente a las pantallas de computadora, realizan menos actividades físicas y entonces empezamos a pensar también cuáles serán aquellos alimentos que tenemos que considerar para que su dieta sea rica, sea saludable y les permita además mantener un sano equilibrio, tanto en la parte física cuanto también esto va a incidir en la disposición para el aprendizaje. Hoy, justamente para hablar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Joana Granda. Ella es médico nutrióloga y ya es amiga de nuestro programa, nos ha acompañado algunas veces ya en Psicolife y ahora justamente vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuáles son aquellos alimentos que son más favorecedores para dar a nuestros hijos en esta época de educación que es diferente, adaptándonos justamente a esta nueva realidad en la que estamos viviendo? Vamos a darle la bienvenida a la doctora Joana Granda. Joana, muchas gracias nuevamente por estar aquí en el programa. Y bueno, yo quería empezar preguntándote justamente, ¿cuál es la alimentación más apropiada durante la época escolar en los horarios de clase? Porque pensemos que los niños tienen horitas saltadas, algunos de pronto empiezan a comer mucho más de lo que estaban acostumbrados y por otro lado, claro, su actividad física tampoco es la misma que tenían antes. ¿Cómo lograr encontrar una dieta equilibrada y balanceada en ese sentido? Bueno, muy buenas tardes con todos. En realidad es importantísimo, primero, el tratar de mantener y no cambiar mucho los hábitos que se mantenía con los niños para que ellos no sientan ese cambio tan brusco que ha habido durante este tiempo, desde el mes de marzo. En realidad, los niños están más adaptados porque ya venimos desde marzo con esta situación. Sin embargo, lo importante es mantener, por ejemplo, establecido no saltarse comidas. Muchos niños, hoy por hoy, de todas maneras, las disposiciones en la mayoría de colegios es mantener las cámaras prendidas, porque para mi entender en el anterior módulo, en el anterior ciclo, lo que hacían los niños era primero estar acostados en la cama, ¿sí? No se cambiaban de ropa. Muchas veces estaban desayunando mientras atendían a clases. Y ahí es donde se pierde también la concentración, ¿sí? Y no comen adecuadamente. ¿Por qué? Porque se supone que el tiempo que nosotros tenemos asignados para alimentarnos es un tiempo justamente para alimentarnos y desconectarnos de las actividades que normalmente solemos tener. Por ejemplo, no se recomienda tener los celulares al alcance de nosotros, tanto en adultos como en niños, o peor aún en jóvenes, que es donde más se potencia el uso del celular, ¿sí? Y disfrutar de los alimentos. Entonces, establecer como primera regla el desayuno, ¿sí? Un desayuno que sea tranquilo, tampoco que sea al apuro, porque muchas veces hoy ya no hay el pretexto de que se quedan del bus, sino que sencillamente lo que tenemos que hacer es organizarnos un poquito más para que ellos puedan disfrutar del desayuno, ¿sí? Si hablamos de niños y adolescentes, porque estamos hablando de ellos, es importantísimo el consumo de proteínas,
¿sí? Como es, por ejemplo, una proteína que es excelente y que yo sí apoyo mucho el consumo, es el huevo. Sí, a no ser que haya una intolerancia en el consumo de este producto. También está el tema de los productos lácteos como es la leche, el yogur, ¿sí? También están lo que son frutas en vez de jugos, porque el jugo nos va a proporcionar más azúcar, en cambio la fruta lo que nos va a aportar es más fibra y menos azúcar, ¿sí? También está el tema de un carbohidrato. El carbohidrato es la principal fuente o el primer producto que vamos a utilizar para consumir energía. Entonces, un carbohidrato lo más saludable posible, pero también recomiendo que sea lo más variado. Entonces, tenemos a la alternativa, como estamos cocinando en casa, él puede ser un pan, sí, un pan mediano, no tan grande. Podría ser también, por ejemplo, a los niños les gusta el pancake, que no sea muy dulce, pero puede ser una alternativa. Podría ser también una tortilla. Ahora hay arepas. Sí, también hay la arepa, está empanadas de verde, podría ser una empanadita de verde que ya viene con quesito, o puede ser una tortillita de verde, puede ser hasta una humita, la mitad de una humita. Estoy hablándome más referente a la comida que nosotros comemos normalmente, ¿no? Que es nuestra. Eso en el desayuno, es decir, necesariamente, porque también nosotros empezamos a ver los mismos hábitos o malos hábitos que antes existían cuando, bien tú mencionabas, van corriendo, se atrasaban del bus y demás, ¿no? Entonces ahora a veces dicen, bueno, no, que se levante a clases y en la hora del recreo, a las 9 más o menos, o en la hora que hacen el break, le doy algo más fuerte. Esto tiene que ser antes, en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque es importante esa alimentación cuando el niño va a empezar o cuando el joven va a empezar sus clases. Porque tomemos en cuenta que, por ejemplo, en las horas de sueño, si un niño no ha descansado adecuadamente, va a tener sueño durante las primeras horas de clase, pero también puede ocurrir que exista unas hipoglicemias, o sea, que la glucosa baje y no tenga lo suficiente, y el cerebro funciona con la glucosa. Tenemos que tener en cuenta que la glucosa es el combustible del cerebro y de los músculos, ¿sí? Aparte que el músculo también se apoya como combustible de la proteína. Entonces, si no tenemos un suficiente aporte de glucosa, y en términos normales, tampoco por eso vamos a decirle al niño que ni bien se levante darle un chupete, porque es rico en glucosa, tampoco, sino que buscar la manera de utilizar carbohidratos que sean sobre todo de tipo complejo, más no simples como son los azúcares, la miel, la raspadura, esas cosas no, pero sí aprovechar, por ejemplo, puede ser una avena. Una avena, a veces los niños se demoran o no están acostumbrados, y yo creo que este es el momento propicio para enseñar a los niños a desayunar, porque no hay apuro para hacer las cosas, y enseñarles buenos hábitos, sobre todo en lo que se refiere a la mesa, ¿sí? Uh-huh. Claro, y al comenzar las clases, ahora entre las 7:30, más o menos 8, que empiezan la mayoría de instituciones educativas, los niños pueden levantarse entre las 6 o 6:30, y ya es una hora como que sí te da ganas de desayunar, porque antes un poco el pretexto de los papás era, bueno, para tan oscuro les levantábamos a las 5:30 de la mañana y no les daba hambre, pero esta hora ya es como un espacio adecuado. Ahora, en el transcurso de la mañana, nosotros vemos en la mayoría de los niños, ¿verdad?, que están teniendo como horitas saltadas de clase, es decir, no tienen todo el horario seguido, sino hay recesos, intervalos de 10 minutos, 15 minutos y el recreo, digamos, un poco más largo, que va alrededor de los 20 minutos. Entre esos lapsos de tiempo, ¿es apropiado que ellos coman o esperar solamente una comida a la mitad de la mañana para que sea algo un poco más, que les sostenga un poco más? Yo pensaría que mantenernos, como dije en un principio, tratar de mantener los hábitos que ya se tenían establecidos o los horarios establecidos. Pero tampoco recomendaría que estén con comida al lado, porque también se desconcentran. Sí, y no van a prestar la atención correcta al rato que están en clases, y eso es súper importante. Entonces, mantener esos hábitos que tú nos dices. Es hora de recreo, nos alejamos un momento de la pantalla, vamos a otro lado, porque eso inclusive les ayuda a los niños como a oxigenar, ¿no es cierto?, su mente, y a tener buena disposición luego nuevamente para las clases. ¿Hay alguna comida especial a la mitad de la mañana que se pueda recomendar a los papás para que les inviten a sus hijos en ese momento a comer? Ya, lo importante, por ejemplo, sería mantener siempre un termo de agua o agua pura al lado de ellos para que estén hidratándose. Porque el hecho de que están frente a una computadora también implica que esta computadora, hay un aumento de la energía que tiene la computadora y puede absorber energía en el niño. Y además por
También se deshidratan el rato que están pensando, porque igual nosotros a veces sudamos y también depende del ambiente en el que estén los niños. Muchas veces están en una habitación muy calurosa, entonces necesitan estar hidratándose permanentemente. Una segunda recomendación podría ser utilizar, por ejemplo, frutas, mantener frutas o snacks saludables, como pueden ser almendras, pueden ser, si no son muy chiquitos también, ¿no? Porque, por ejemplo, en niños chiquitos hay que tener cuidado de que vayan a sofocarse con una almendra. ¿Sí? Podría ser quesitos, podría ser llegar al extremo de dar vegetales como recomendación. A algunos niños no les gusta, entonces más bien es, por ejemplo, en eso jugar con ellos. Si es que les gusta, aprovechar la zanahoria, aprovechar los apios, pero si no les gusta, dejar esos ingredientes para la hora del almuerzo, para que la ensalada siempre esté presente. Sí, una cosa importante también es aprovechar en esos lapsos de tiempo chiquitos que tienen entre hora y hora para hacer las pausas activas. Sí, o sea, que el niño se levante, camine, para que también oxigene, porque no necesariamente el recreo tiene que ser el tiempo de oxigenación, sino también esos 5 o 10 minutitos a que cambie de ambiente, respire, vaya a tomar un poquito más de agua. En este tiempo también puede ser el que vaya al baño, a orinar, porque tampoco sería saludable ya desde el punto de vista médico que el niño se mantenga, porque hay instituciones donde no permiten ni siquiera que se levanten al baño mientras están en clases. ¿Sí? Entonces, esos serían los momentos justamente como para descansar, como se hacía en el colegio, y que ellos vayan, ocupen el baño, se laven las manos, también fomentar el lavado de las manos en este momento. Entonces, esas serían las recomendaciones. Hay alimentos, también tú nos estás hablando de alimentos de alguna manera un poco ligeros, ¿no? Justamente antes de empezar el programa yo te decía, de pronto a veces también se les da mucha comida y claro, eso te aletarga también, porque cuando estás con el estómago muy lleno, más bien te da sueño y si estás sentado escuchando la clase, no vas a estar en la disposición para aprender. Entonces, ¿qué alimentos se debería evitar justamente para que los niños no caigan en este cansancio y en este sueño de pronto mientras están en clase? Alimentos muy grasosos, sí, sobre todo con lo que se refiere a grasas no saludables, grasas saturadas, sí, como por ejemplo papas fritas, chifles fritos, alimentos que estén muy fritos en cantidades muy grandes, sí. También podría ser el exceso de azúcar, por ejemplo, pasteles, dulces, pastas, chupetes, chocolates, esas cosas no recomendaría porque más bien hay que aprovechar otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, los chochos podría ser tostado, podría ser, aquí no hay el inconveniente de que si comemos tostado va a llamar la atención el olor, porque el tostado es bien escandaloso, por ejemplo, ¿sí? En cambio aquí están comiendo y el tostado es una rica fuente de calcio y combinada con el chocho se potencia más el efecto de esto. Entonces sí podría ser este tipo de alimentos y la fibra. La fibra también es importante. Por ejemplo, también se podría dar habas cocidas si les gustan a los niños. ¿Qué más? Unas tostadas, unas galletas no dulces, sino más bien unas galletas tipo soda que son más ligeras. Entonces, eso le va a mantener al niño más despierto también. Uh-huh. Necesitamos entonces buscar alimentos que potencien en ellos esta capacidad de atención, porque es real, los papás nos comentan, para los maestros también es complejo tratar de captar la atención de los niños, de los jóvenes durante tanto tiempo frente a la pantalla, y si bien es cierto, los maestros utilizan toda su creatividad para justamente procurar ese espacio, pero no siempre es sencillo y cada niño es diferente. Por eso a mí me parece importantísimo hablar de este aspecto de la nutrición, porque también es importante para que se predisponga de una mejor manera al aprendizaje. Ahora, doctora, también es importante considerar algo. En este periodo de tiempo que vamos desde marzo, ya prácticamente estos 9 meses que hemos estado así, un poquito menos tal vez, los niños han dejado de hacer actividad física, mucha actividad física. Algunos estaban acostumbrados a más actividades y otros de pronto las actividades que hacían en su escuela, ¿no? Es decir, el correr en los recreos, las actividades de educación física y demás. Y eso hacía que consuman mucha más energía y que gasten también esa energía. Y ahora esa energía no se está gastando apropiadamente. Eso tiene implicaciones, por ejemplo, en el aumento de peso, en el sedentarismo se ha incrementado más. ¿Cómo lidiar también frente con esa situación? A ver, por ejemplo, también se ha visto un poquito en el tema del sueño, sí, se ha visto afectado porque los niños que tenían una alta demanda energética tenían un mejor dormir.
mejor descanso, mejor tiempo de sueño. En cambio ahora, como no hay un gasto suficiente y el gasto se ha vuelto insuficiente, entonces los niños no están descansando adecuadamente y eso promueve a que el niño también gane peso, porque mientras descansamos nosotros hacemos que una hormona que se encuentra justo en el fondo de nuestro estómago, esta hormona controla lo que es el apetito. ¿Sí? Cuando nosotros descansamos correctamente, esta hormona la aplacamos. Sí, o sea, hacemos que esta hormona no funcione, pero si no descansamos correctamente, esta hormona lo que va a hacer es actuar en mayor cantidad y provocar más ansiedad, más ganas de comer, y muchas veces comemos más por el tema que les digo, de ganas de comer más, no por un apetito, o sea, es sencillamente las ganas de satisfacer nuestra necesidad y no lo importante que es la necesidad biológica que tenemos, que es la función de los alimentos, es nutrirnos y permitir que se desarrolle, al menos en niños y en adolescentes, es que haya un correcto desarrollo y crecimiento en ellos, tanto físico, cerebral, neurológico, emocional, entonces todas esas cosas participan. Otra cosa importante también se ha visto es que con todo este tema del encierro, los niños se han visto abocados a estar emocionalmente afectados y esto también provoca ansiedad. Entonces, hoy por hoy sí hay alternativas a nivel de Zoom. Yo sé que no es igual y muchos papás, yo me incluyo, que no estamos todavía en tomar la decisión de mandar a nuestros niños a que se estén en contacto con otros niños por el riesgo mismo de contagio que puede haber. Sin embargo, hay actividades que pueden ser lúdicas, actividades donde el niño disipe, y permita en cierta manera socializar con otros niños, aunque sea a través de la pantalla. Por ejemplo, hay actividades, ¿qué les digo? Fútbol a través de Zoom, hay actividades y encontramos un espacio, hay personas que han hecho, por ejemplo, hay niños que entrenaban tenis, ¿sí? Y al dejar de ser el tenis, la sala de la casa pasó a ser la cancha de tenis, ¿ya? Entonces, nosotros como papás tenemos que ver la opción de no quitarle ese chance al niño de que deje de hacer su actividad que tanto le gusta, porque los niños disfrutan la actividad física. Las pelotas también podría ser una alternativa, hay kickboxing, hay un montón de actividades y es dejar ese tiempo, o sea, promover al niño y aunque a veces se resista, tratar de promover y quitar también en cierta manera y controlar el tema de los videos, el tema de estar en contacto con la computadora, porque eso provoca más sedentarismo. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, en un edificio tenemos gradas. Entonces, promover, por ejemplo, mediante juegos, jugar a subimos, bajamos gradas, ¿sí? Siempre y cuando no haya contacto con otras personas, ¿ya? Si es que tenemos una casa sola, va a ser mejor porque podemos estar jugando, bajando, subamos gradas a ver quién gana, quién tal vez escondemos algo, a ver, o sea, jugar con papás, esconder algo para que los niños busquen y estén más activos permanentemente y vamos a notar que va a mejorar sus horas de sueño. También se puede ver abocado que hay afectación a nivel digestivo y los niños pueden estar presentando totalmente mucho estreñimiento porque no hay una actividad. Todo el tiempo también. Claro. Entonces, cuando ya empezamos otra vez a retomar la actividad física, los niños van a mejorar su tema digestivo. Si hemos dejado de tomar agua, también va a afectarnos. Sí, entonces todo está concatenado y la parte emocional tiene mucho que ver con la parte nutritiva. Nos has hablado y claro, es real, nosotros habíamos hecho también un programa en relación al sueño y a las alteraciones que se están presentando, habíamos hablado también del tema de ansiedad, que también en los niños es evidente, porque no es que en los niños y en los adolescentes, ¿no? Porque no es que ellos no han sentido. Nos hablabas de esto vinculado un poco al aumento de peso. Y se ha dado también casos, tal vez, doctora, en los cuales los niños no quieran comer, o sea, también esta parte emocional les afecte mucho y empiecen a perder el apetito. ¿Se observa también eso en ellos? Y es muy frecuente cuando están en depresión, por ejemplo, extrañan muchas cosas de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Por ejemplo, pongamos el caso no solo del colegio, sino de los familiares que no ven, que no comparten, sus amigos que no están permanentemente en contacto. Entonces, en la mayoría de casos de niños que presenten depresión, muchas veces se acompaña de la falta de apetito, ¿sí? Entonces, hay que tener precaución. Otra cosa, por ejemplo, a veces manipulan a los animalitos que tenemos como mascotas. Obviamente nosotros tenemos las precauciones de desparasitar a los animalitos y todo. Sin embargo, pueden estar con tema de tierras y los niños pueden adquirir parásitos, ¿sí? Y ahí se contaminan y también eso puede provocar que los niños dejen de comer por dolor a nivel digestivo. Hoy por hoy
parece que estamos tratando de ver la manera de salir de este encierro y estamos tomando las medidas preventivas para poder salir, por ejemplo, aislarnos a la playa o irnos a un sitio fuera, pero de todas maneras el hecho de cambiar de ambiente también promueve a que nuestro sistema inmune esté un poquito bajo, ¿sí? Y eso nos hace más vulnerables a tener otro tipo de enfermedades, y el estar enfermos también provoca que los niños coman menos. Entonces hay que tener sentido de toda en conjunto de todas estas situaciones por las que están pasando los niños, y ver la manera de darnos cuenta enseguida y conversar con el pediatra o conversar con el médico de cabecera de ellos para ver qué alternativas podemos tomar y mejorar el estado de salud, sobre todo de los niños y adolescentes. Ni el exceso ni tampoco la carencia. Pero acabas de mencionar también un tema muy, muy importante, y es el hecho de que, claro, hemos estado aislados de prácticamente todo el contacto externo, y sobre todo los niños y los adolescentes más todavía, porque de alguna manera los adultos hemos salido, ¿no? Por diferentes circunstancias, pero hemos tenido que salir, pero los niños y los adolescentes no. Entonces, tú decías, el sistema inmunológico de ellos también está como mucho más susceptible. ¿Cómo o qué podemos brindarles a través de la alimentación justamente para mantener elevado ese sistema inmunológico? Y cuando tengamos que salir ahora, por ejemplo, ya en nuestra ciudad estamos viviendo unos cambios muy bruscos ya de temperatura, y eso, claro, aunque estemos en casa, pero nos pone mucho más susceptibles a resfriados y demás. ¿Qué alimentaciones o qué tipo de alimentos más bien son recomendables para que podamos proporcionarles a los niños y mantener apropiadamente este sistema inmunológico? Ya, lo importante ahí sería, por ejemplo, la utilización variada de verduras, frutas. Mientras más variado sea, vamos a aprovechar las vitaminas propias de ellas, las proteínas no dejar de consumir. Es importante, por ejemplo, en el plano de la inmunidad, hay un juego muy importante entre lo que es la vitamina D y el zinc. Sí, la vitamina D está presente, por ejemplo, en el huevo, está en los champiñones, que muchas veces no les gusta a los niños. Sin embargo, hay que buscar la manera de introducirles la alimentación a ellos. Las grasas también tienen, las grasas saludables, como el aguacate, como las almendras, como las nueces. Entonces, tratar de proporcionar eso. Pero la vitamina D no funciona sola, sino que tenemos que exponernos al sol. Sí, y como la mayoría de gente también vive en departamento, a veces se limita el hecho de tener que exponerse al sol, y con solamente unos baños de sol, de unos 20 minutitos, en donde el niño esté expuesto tal vez sin camisa, o sea, tal vez en BBB o en short, y exponerlo, eso va a mejorar mucho el sistema inmune en ellos. Entonces sería eso. La leche también es rica en vitamina D, el yogur es rico en vitamina D, el yogur tiene probióticos que mejoran a nivel intestinal, sí, y nos promueven a que tengamos menos riesgo de hacer infecciones a nivel intestinal, o sea, diarreas, que es lo que más conocemos. Entonces, pensaría que mientras más variada sea la alimentación, vamos a aprovechar mejor las vitaminas y los nutrientes sin necesidad de acudir a suplementación. O sea, vitaminas comprar en la farmacia no es necesario si es que estamos totalmente suplementados, mejor dicho, variados, no, porque es la alimentación. Interesante. Entonces, pensemos que también esto es fundamental porque estamos buscando un equilibrio, y Joana nos ha mencionado cómo la alimentación de alguna manera empieza a ser la base para todo este equilibrio en todos los demás ámbitos de los niños y de los adolescentes. Adicionalmente a eso, bueno, la hora del almuerzo es fundamental. No debe saltarse, y como tú bien decías, los hábitos, ¿verdad? Es decir, acabar clases y mantener el almuerzo. Y en la tarde, ¿qué tipo de alimentación se debe tener? Tal vez en la mitad de la tarde y para la noche, para también favorecer ese sueño y ese descanso reparador que se requiere. Sí, puede ser un ligero snack. Ahí podría haber un yogur con algún cereal, puede ser unas pasas, por ejemplo, unas ciruelas pasas que sí les gusta, puede ser algún tipo de frutos secos, pistachos, por ejemplo, son buenísimos porque tienen un montón de proteína. También podría ser unos sándwiches, unas empanadas. La idea es que vayamos variando, ¿sí? Y ahí finalmente en la noche sí tiene que ser un alimento partiendo de que sea la mitad del almuerzo. Ya, pero sí como merienda en definitiva, no solamente una leche y un pan o unas galletitas. No, el pan, por ejemplo, podría ir acompañado de un sándwich, ya en personas más grandes. Pero si podemos inculcar que debe ir siempre una proteína primero, porque al menos entre los niños debe haber por lo menos entre 3 y 4 porciones diarias de proteína durante el día, ¿sí? De carbohidratos podría ser entre 4 o 5, porque como les decía, es la primera fuente de energía que uno utiliza para gastar.
cualquier movimiento, si yo muevo el dedo así, estamos gastando lo primero, que es la parte de carbohidratos. Y lo que son las grasas, que también es importante, sobre todo a nivel cognitivo, que hoy por hoy necesitamos, y partamos de la idea de que las leches de los bebés están suplementadas con grasa, una grasa saludable. Entonces los niños, a lo menos para las conexiones nerviosas, necesitan grasa. Entonces no se puede evadir ni restringir el uso de grasas, pero siempre y cuando tomando en cuenta que las grasas tienen que ser de tipo saludable, más no las grasas. La doctora dijo que hay que comer grasas, entonces vamos a comernos una buena hamburguesa. La hamburguesa puede ser en casa hecha, pero sin necesidad de introducirle o meterle o llenarle de aceite, sino más bien hacerle a la brasa, tal vez aprovechar el pan. Eso también es una cosa importante. Se ha dejado ese tipo de alimentos que muchas veces los niños amaban porque sabían que era un sentido de familia. O sea, nosotros salíamos a comer en familia cierto tipo de golosinas, por ejemplo, helados, que les digo, una pizza. Entonces, podría ser también una alternativa que una vez al mes o 2 veces al mes, tratar de mantener ese tipo de costumbres para no coartar y que el niño no se sienta, porque es verdad, o sea, hoy salen los niños y se asustan el rato que salen y tienen miedo de tocar las cosas que también nosotros hemos propiciado que haya ese tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, se puede pedir que llegue a casa y nosotros manejar con los cuidados que ya sabemos manejar, y si no se puede comprar, tal vez se puede hacer en casa, ¿sí? Por ejemplo, una experiencia personal, nosotros no hemos comido sushi tiempos y preparamos sushi en casa, ¿sí? Y fue muy agradable el hecho de que todos nos involucremos a preparar una comida, entonces vamos a participar más y no romper esa costumbre de disfrutar ese tipo de comidas especiales que en cierta manera no son tan saludables, pero sí que llenan el hecho del entorno familiar. De alguna manera, como tú bien mencionabas, no solamente es el hecho de la alimentación como la comida como tal, sino todo lo que involucra el poder compartir, el poder estar con los demás, el poder disfrutar de esos espacios y esos momentos es importante. Miren, queridos amigos, en Psicolife, cómo a través de este aspecto de la nutrición justamente hemos podido entender que el ser humano, y sabemos eso, ¿no es cierto? El ser humano no es solamente lo físico, no es solamente la alimentación, no es solamente la salud emocional, la salud cognitiva, sino todo está interrelacionado. Y en la medida en que nosotros vayamos vinculando cada uno de estos aspectos, vamos a tener personas que estén mucho más equilibradas emocionalmente, psicológicamente, que es lo que necesitamos ahora, sobre todo con nuestros niños, con nuestros adolescentes que están en esta época de clases de esta manera. Doctora Joana, gracias por habernos acompañado. No sé si tienes algún mensaje final, algo más para darles a nuestros queridos televidentes. Bueno, yo ahora estoy también trabajando de las 2 modalidades, presencial y tal vez puede ser también a través de Zoom, porque tenemos que ver que todas las personas tienen un punto de vista en donde a veces pueden sentirse que están en riesgo de contagio. Sin embargo, no se puede descuidar la parte de su estado, sobre todo lo que es a nivel corporal, ¿ya? Porque a veces uno intenta llegar a un peso ideal y no es el peso ideal, sino hay que tratar de llegar a tener un peso saludable donde todos los parámetros, al menos nosotros nos guiamos como médicos a través de los exámenes sanguíneos y ver que esos parámetros estén en los mejores, en los valores más óptimos para que su salud no se vea afectada a posterior. Entonces, yo estoy a las órdenes en lo que necesiten, pues el contacto lo tiene la doctora, así que muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes este poquito conocimiento que tengo. No, muchas gracias y creo que esto es algo fundamental, ¿sí? Si bien es cierto, estamos en casa, nuestros niños están en casa, pero tenemos que estar alertas. Y, ¿por qué no hacer este tipo de controles médicos, físicos, por un lado, que también nos van a ayudar a poderles tener en una buena condición también en el aspecto de su aprendizaje y en el aspecto general de ellos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Como siempre, nos veremos semana a semana. Ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, lo pueden hacer en SEAD Psicología. También pueden mirar este programa y compartir después con las demás personas que ustedes consideren conveniente a través de YouTube, en Telesucesos Psicolife, y en Instagram nos encuentran como Psicolife S. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife